Iniciamos un nuevo programa de Justicia de Todos, el canal online del Centro de Capacitación y Gestión Judicial, en este caso con la presencia del presidente y del vicepresidente de la Cámara de Apelaciones Penal y de Menores de Misiones, los doctores José Alberto López y Ricardo Beñalgo, y también con la compañía de colegas periodistas como Javier Peloso, editor de policiales del diario El Territorio, Germán Galarza, de Noticias del 6, y en mi caso Sergio Padula, del diario Misiones Online. La idea es poder hablar con los jueces y magistrados, como lo venimos haciendo habitualmente, para que puedan comunicarle a la sociedad, sobre todo, por lo menos en este caso, todos los temas relacionados con las reformas en el Código de Procedimientos Penales de la provincia de Misiones. En primer lugar, siendo nueva la Cámara de Apelaciones, ¿cómo fueron estos primeros pasos, estos primeros meses? Y tuvimos dos etapas básicamente. Una el año pasado con el Código Viejo, que partió básicamente a partir de la docencia que fuimos haciendo con los funcionarios judiciales, especialmente los jueces de instrucción, para ver mecánicas y modalidades de trabajo en la búsqueda justamente de que la Cámara pueda realmente darle una solución al ciudadano que recurría ante decisiones de los juzgados de primer grado. Luego, con la etapa de la reforma del Código Procesal, tuvimos que implementar nuevamente este sistema de conexión integral con los magistrados, tal es así que hicimos una reunión el 11 de abril para unar criterios básicamente que permitan acelerar las causas, ¿no es cierto? La tramitación de las causas. ¿Están teniendo mucha actividad? Sí, porque como la ley lo determina, la Cámara tiene jurisdicción en toda la provincia. Eso implica de que todos los recursos que se realicen ante los jueces de instrucción y correccionales y de menores, que son 19 dependencias, vengan a la Cámara para estudio, ¿no es cierto?, y resolución. Javier. No, bueno, eso quería ahondar en eso. ¿Cuál es la experiencia que marcó hasta ahora? Digamos, que se puede hacer una especie de balance o relevo de campo que tengan hecho hasta ahora de cómo funciona la Cámara en relación precisamente a los juzgados de instrucción, ¿no? Y nosotros, si bien tenemos la función o la intervención meramente recursiva, al tener ese contacto directo se fue informalizando algunas cuestiones para lograr una más rápida solución, como decía antes, pero sobre todo hemos logrado avanzar en la solución de los conflictos recursivos en un tiempo menor. Antes sabíamos de que un recurso podía tardar meses, ahora lo estamos haciendo en 20 días y si no hay muchas complicaciones en las notificaciones, 1 mes y 2 meses en aquellas causas muy complejas o de muchas partes, ¿sí? Inclusive recientemente hemos implementado, esta semana empezó realmente a funcionar la digitalización de las resoluciones de la Cámara. Esto implica de que una vez que se protocolice una resolución de cualquiera de las salas, se levanta en la página digitalizada del Poder Judicial para que los jueces de instrucción puedan ver nuestro fallo. Eso lo que busca es crear una jurisprudencia para que si los jueces tienen casos similares a resolver, tengan una apoyatura de parte de conocer el criterio de la Cámara, ¿sí? ¿Eso es de libre acceso o solamente para los jueces? No, hasta ahora está en una prueba piloto solamente para los jueces de instrucción y correccionales y de menores, y también para el fiscal y defensor de Cámara. La idea es seguir con los otros magistrados judiciales, pero todavía seguramente que va a haber ajustes que realizar y todo esto. ¿Ya está a disposición de todas las circunscripciones este sistema? Sí, en esta semana se comenzó a aplicar, sí, sí. Estamos, o sea, una idea que nació a partir de la Cámara con el apoyo del sistema informático del Poder Judicial y especialmente del doctor Santiago, que enseguida nos dio una mano con esto. Nosotros le dimos, digamos, la idea y ellos lo tecnificaron, y esta semana, justamente el lunes, empezó con las charlas y los ajustes ahí dentro de la Cámara para que puedan contar con esto, ¿no? Quiero preguntarle al doctor Beñalgo, ¿no? Hasta ahora lo hicimos hablar únicamente al doctor López. Hablaba el colega acá Padula al comienzo de la nota, de la entrevista,
de las reformas del Código, puntualmente en lo penal, ¿no? Ustedes con vasta experiencia también en el ámbito penal ambos, pero le pregunto puntualmente a usted, doctor Benialgo, ¿qué estima usted que es lo que más va a costar afianzarse en base a esta reforma? Digo, uno menciona por ejemplo la figura del querellante que recorriendo los juzgados y viendo algunos datos mensuales, por ahí no es el boom que muchos esperaban. Por ejemplo, digo, por poner un caso, ¿qué piensa usted que va a costar más afianzarse dentro de todo lo que es el contexto penal? Sin duda alguna que los cambios que se producen a veces en la legislación demoran dentro de las propias instituciones en aceptar el cambio, adecuarse al cambio y vivir con el cambio. Acá lo que se pretende es ir haciendo un paso transitorio hacia al proceso que correspondería, que es el acusatorio, que es el que manda la propia Constitución Nacional. Entonces se hizo una reforma teniendo como experiencia lo recolectado por otras provincias. Santa Fe, por ejemplo, pasa del sistema inquisitivo puro, o sea, el escrito, que lo tuvo Misión hasta el 91, a un acusatorio, y eso generó todo un desbande, una falta de capacitación de la gente, hasta de infraestructuras. Y acá se hizo una modificación al sistema inquisitivo, sobre todo en la etapa de instrucción, para agilizarlo, eliminando el auto de procesamiento, que era un instituto muy antiguo, que generaba muchos recursos y retrasaba el juicio, para que de esa manera el juez se limite solamente a intimar el hecho, a hacerle conocer el hecho a la persona sospechada de un hecho punible, y cumplido ese acto resolver sobre la situación de la libertad o no de esa persona, dictando la prisión preventiva que le quedó esa posibilidad al juez de instrucción, y posteriormente dar intervención al verdadero protagonista del proceso penal, como lo debe ser, que es el fiscal, y a la propia defensa. Ambos producirán todas sus pruebas para que después, cumplimentada esa etapa probatoria, se le corra un nuevo traslado al fiscal a ver si está o no en condiciones de acusar a esa persona traída al proceso y sospechada, para colmo con el estado de inocente conforme lo dice la Constitución Nacional. Eso todavía está, me imagino, en plena vivencia en estos momentos en las etapas de instrucción, y todavía no nos llegó a nosotros casos concretos o puntuales con respecto a los conflictos que se puedan suscitar en esa disputa del aporte de pruebas, la investigación o la acusación misma del fiscal con esta nueva ley. Creería que no traería mayores inconvenientes, es decir, con esto se agilizó el proceso penal con relación a lo que teníamos anteriormente, un proceso muy antiguo, escrito, anacrónico, costoso. Esperemos que funcione bien. Hasta ahora no advertimos ningún tipo de problema, hasta ahora. Doctor, para que la gente entienda, ¿qué es un sistema acusatorio? El sistema acusatorio es el sistema auténtico republicano, donde es el Estado el encargado de reprimir los delitos a través de la Fiscalía, que trabaja directamente con su colaborador inmediato, que sería la Policía Científica. Como lo vemos siempre en la televisión, en los sistemas anglosajones o sistemas europeos, sobre todo el insular europeo, el inglés, están a cargo del propio fiscal, que representa los intereses del Estado en el cumplimiento de la ley, y son los encargados de reprimir el delito. Esa es la función estatal, reprimir el delito, y el Poder Judicial, bueno, aplicar la pena. Por supuesto, todo eso se lleva a cabo en un juicio oral y público, que es la instancia auténtica donde las partes confrontan con sus pruebas, y en estos casos, en el sistema nuestro, 3 jueces letrados son los que van a dar el veredicto final de sentencia con 2 opciones: por la absolución del imputado o la condena del imputado. En los casos Córdoba ya lo está implementando, también es una manda constitucional de que el juicio debe culminar por jurado. O sea, nosotros los ciudadanos debemos ser juzgados por nuestros propios pares, por nuestros propios ciudadanos. Es un desafío muy interesante que está en la Constitución, y ojalá nuestros legisladores acompañen eso y que tenga esa función el propio ciudadano, de decidir el conflicto planteado por otros 2 ciudadanos en un juicio oral y público. ¿Te habías quedado con otra pregunta? Sí, no, me queda con otra cuestión también.
a ver, un artículo de la letra, no, una letra, el artículo en realidad, dicho bien, ¿no?, de esta reforma, habla de la justicia correccional y los debates en causas que tengan penas de hasta 6 años. Después aparece una acordada, digo, y ahí el debate en el medio, digo, ¿qué vale más, la ley o la acordada? Bueno, si uno va a lo que define la teoría, la ley vale más, pero digo, se yo particularmente en algunos casos. ¿Cómo hay que entender esto? Para hacer un poco de docencia y que la gente entienda, porque se dio en uno de los casos que más resonancia tiene a nivel mediático, ¿no? Bueno, si vamos por los principios constitucionales, sabemos que la mayor jerarquía en estas normas es la ley, ¿no? La acordada es una cuestión de decisión del Superior Tribunal de Justicia. Bueno, cada ciudadano que le toque intervenir como parte ante una situación va a tener el derecho de plantear o no la inconstitucionalidad de la acordada. Porque lo que pasa es que la ley que es la ley del sistema procesal nuestro, establece pautas fijadas que, como bien lo decías, de que a partir del monto de pena de 6 años hacia abajo lo juzga el juez correccional. Pero hay un artículo 551 de nuestro Código Procesal que establece también de que esta ley nueva procesal se aplica en los casos anteriores y posteriores al 1 de marzo. Y lo que quedó en este remanente que ahora quizás en uno de los casos emblemáticos se está cuestionando es justamente un caso que venía a juicio con el viejo código, que si nos ajustamos al 551 del Código Procesal, debería aplicarse este nuevo Código Procesal, entonces debería juzgar el juez correccional. Lo que pasa es que la acordada establece que si ya se había radicado la causa en un tribunal, ese tribunal debería ser el que determine, ¿no es cierto?, en la sentencia la responsabilidad o no del sujeto sometido a proceso primero y a juicio en esta instancia, ¿no es cierto? Esa es la discordancia que hay, que seguramente el devenir de los tiempos nos va a permitir a salir, porque en realidad es sobre eso, como decía, ese remanente de causas que quedaron en ese sistema anterior, ¿no? Una consulta, el tema es escarcelación. Para la gente, muy común de la gente, tampoco no podemos elegir el mozo del representante de la gente, ¿no?, pero para la gente, el delincuente no tiene que salir, ni siquiera el imputado, ni siquiera el que aún no ha sido sospechado. Con esta reforma, ¿cómo queda la situación de la excarcelación? Para que la gente entienda, porque muchas veces hasta los mismos, las mismas voces llegan encontradas, digamos, y generan confusión. Claro, nosotros como Poder Judicial tenemos que ser muy prudentes a partir del hecho de que somos jueces de la Constitución. Nuestro primer deber es respetar la ley y el derecho, ¿no es cierto?, y analizarlo caso por caso. Si bien este nuevo código le da parámetros para valorar lo que se llama el riesgo procesal, que son precedentes ya que lo establece el sistema constitucional argentino, y ahora nuestro código le da ciertas posibilidades o directivas al juez que, ante la necesidad de resolver si lo va a dejar detenido o no una persona, tiene que meditar algunas cuestiones puntuales que antes no la tenía. No basta con la expectativa de la pena en abstracto, es decir, lo común era que si una persona estaba acusada de un delito cuyo monto de pena máxima era superior a 8 años, automáticamente se le denegaba, por ese pronóstico de pena en abstracto, la excarcelación. Hoy ya no solo por lo que le dice nuestro código, sino, insisto, con los precedentes de la Corte que de alguna forma son obligatorios para los jueces, ¿no es cierto?, donde tenemos que analizar el riesgo procesal basado en dos cuestiones fundamentales: si hay peligro de fuga, por un lado, y si hay peligro de entorpecimiento de la investigación. Y eso, ¿quién lo puede decidir? Es el juez que está llevando la causa, que es lo que nosotros medituamos cuando se viene una apelación de excarcelación, si esa resolución fue fundada o no en esos parámetros que digo, ¿no es cierto? Eso debería ser atendido ya por el juez de instrucción. El juez de instrucción, sí. Hay un elemento importante que introduce el código que dice, porque creo que la pregunta está dirigida por ahí en los chicos estos repetidores que le decimos habitué de comisaría, ¿no es cierto? Hay una palabrita que quedó y que debe ser interpretada bien por los jueces de instrucción, que dice, entre las cuestiones para denegar la excarcelación está que la persona tenga un domicilio fijo, y que si miente sobre esta situación es un elemento para dejarlo detenido, para denegarle la excarcelación.
que esto es verificable y siempre nos encontramos, y en la experiencia como juez de instrucción puedo decirlo, que estos chicos no tienen un domicilio fijo. Acá hay un elemento para que el juez pueda dejarlo, pero también obligar o permitir que, puesto en libertad, no peligre la realización del juicio, que es lo que todos tenemos que buscar. No vale de que una persona, como yo dije en otra oportunidad, cometió presuntamente cometió un delito, automáticamente va preso y ya en forma también automática es la condena. Hay todo un proceso donde, como decía el doctor, de primar el trato de inocente, con las garantías constitucionales y el resguardo obviamente a la sociedad, partiendo de lo que le decía anteriormente. Nosotros tenemos que aplicar el derecho vigente, ¿no es cierto? En términos actuales, digamos, ¿no chocan mucho con el pedido que estas reuniones que mantuvo el Ministerio de Gobierno, tanto con ustedes como los jueces de instrucción y fiscales, de pedir mantengan al detenido lo máximo posible? Son aspiraciones que me parece que cualquier persona tiene derecho. Insisto con esto, nosotros somos jueces de la Constitución y nos debemos a ella. Sí, lo que en lo personal me da mucha alegría es que entre todas las instituciones podamos empezar a trabajar juntos, pero sin decir este es mi problema o del otro, o es tuyo el problema, ¿no es cierto? Porque acá siempre hay que ver, se ve sobre el hecho consumado. El derecho penal cuando llega, cuando el delito ya ocurrió, no es preventor en esencia. Entonces, lo que tenemos que ver el ex antes de la comisión del delito, por qué cometió el delito, ya sea una falla en seguridad o algunas otras cuestiones más profundas que puede tener esa persona que comienza a delinquir o que está delinquiendo. Y también el ex post de la intervención judicial, es decir, qué pasa en el sistema carcelario para lograr realmente la rehabilitación y, lo que es más difícil, la resocialización de ese individuo. Es decir, no podemos pretender de que si no estaríamos estigmatizando, si dirigimos o criminalizando determinados sectores de la sociedad, si decimos, bueno, el que robó una garrafa o que robó tal cosa ya automáticamente no puede salir mal. O sea, no va a salir en tanto y en cuanto la ley primero y el derecho después permite dejarlo preso. Doctor Oñalgo, sobre esta misma cuestión, si un juez de instrucción tiene hoy un detenido, sospecha que él no va a entorpecer el proceso de instrucción, sospecha que el detenido no se va a fugar, pero el juez tiene la convicción de que es autor de ese delito. ¿Tiene la potestad hoy de mantenerlo encarcelado o sí está obligado a la excarcelación? Lo que pasa es que tenemos que entender lo siguiente: el derecho está por encima de todos nosotros, es decir, no depende de la voluntad de los jueces, como es lo que escuché que piden algunos funcionarios de otros poderes, donde que por favor apliquen más, un poco restrictivamente la ley. No depende de nosotros, es decir, si no la ley se estaría siendo creada en cada caso en concreto por los jueces, y no es así. El sistema legal funciona justamente cuando un Congreso de la Nación o una Cámara de Representantes de una provincia dicta leyes. Hace poco se reformó este Código Procesal Penal, inspirado justamente en los tratados internacionales para que Misiones se adecúe a la normativa constitucional. Eso nos da la pauta que nosotros no simplemente aplicamos la ley tal cual está. Es decir, no depende ni siquiera de nuestra íntima convicción. Es lo que a veces vemos como por ahí se leen informaciones que son los jueces, los livianos, los que largan. No, es la ley la que se aplica. Caso contrario, se debería modificar la Constitución Nacional, el Código Procesal de la Nación o de las provincias, para dar gusto al clamor popular que reclama efectivamente, y tienen razón, la seguridad, que es cierto. A mí también me robaron 3 veces mi casa, pero yo no por eso voy a salir a pregonar que le metan a todo el mundo detenido o preso por la sola denuncia. No funciona así un sistema republicano penal, no funciona así. Es decir, hay reglas del juego que todos debemos entenderlas, porque mañana podemos nosotros ser atrapados por este sistema penal y ahí sí vamos a reclamar nuestros derechos. Porque si yo soy sospechado o denunciado por algo, bueno, existen las leyes que dicen tu delito permite que estés en libertad, no obstante la convicción que yo tenga como juez de que esta persona realmente lo haya cometido. Pero no depende de esa voluntad mía, sino de lo que establece la ley. Y yo recién voy a ser cercenado en mi derecho constitucional de andar libremente por el país, o por donde quiera de este país, cuando una sentencia me diga está condenado a tantos años de prisión.
ese es el momento donde el Estado reprime realmente al hecho delictivo. Ese es el momento, y no antes. Es decir, en cualquier sistema penal, podemos hablar de Europa, Estados Unidos, Australia, Japón, o lo que sea, el Estado juega con un tiempito a su favor cuando ocurre el hecho y le priva momentáneamente de libertad al ciudadano justamente para evitar esto, el peligro de la fuga o que el sospechado adultere o destruya todos los rastros del delito. Cuando termina ese famoso peligro procesal, ese ciudadano tiene derecho a permanecer en libertad y presentarse a juicio, defenderse a sí mismo con su abogado e ir al debate oral y público libre, y de ahí salir condenado o libre. ¿Esto es para Así cualquier calidad de supuesto delito que haya cometido? ¿Para todos los delitos o es para un...? En principio es así, no importa el monto de la pena. Ejemplo, el caso de García Belsunce, no tenía pena de prisión perpetua, el hombre estaba en libertad, ¿se fugó? No. El otro caso emblemático de Buenos Aires, porque aparentemente todo siempre empieza en Buenos Aires y nosotros somos los últimos en adoptar eso que causa aparentemente en principio una conmoción social. No es así. El sistema funciona de esa manera, con las personas en libertad y el proceso republicano del debate oral y público, donde la fiscalía prueba el hecho y es condenada a la persona, o no puede probar y es absuelta la persona. Esas son las reglas del juego. Así debe ser porque lo dice la Constitución Nacional. Y en la misma sintonía, doctor, muchos sectores, tanto a nivel provincial como nacional, le cayeron al concepto garantista de la justicia en este caso, ¿no? Sí, está mal utilizado ese término, decir de manera peyorativa garantista, como que uno está tratando de proteger más al que vulnera la ley. No es así. El garantismo es simplemente la aplicación de la Constitución a los dos protagonistas del derecho penal, en este caso, que son la víctima y el sospechado. Esos dos personajes tienen los mismos derechos en el proceso penal, y eso es garantía constitucional a ambos protagonistas en el proceso penal. A eso se refiere el garantismo, no solamente a una de las partes. No debe entenderse de esa manera. López, le hago una pregunta sobre una cuestión que hablábamos hace un rato. Bueno, ahora con la reforma en el Código Procesal se eliminó la figura del auto de procesamiento. ¿Cómo termina una instrucción ahora? O sea, antes podía terminar con un imputado, falta de mérito, un sobreseimiento. ¿Y ahora cómo termina? Bueno, iniciada la acción, el juez actúa de las mismas formas que lo hacía anteriormente, solo que tiene un tiempo acotado de 15 días a partir del momento de la detención de una persona para resolver su situación personal, es decir, dictarle o no la prisión preventiva. Cumplida esta etapa, continúa la instrucción y cuando el juez considera que la etapa de su trabajo está completa, pasa a vista fiscal para que opine al respecto. El fiscal puede pedir nuevas medidas o pedir la elevación de la causa a juicio. En ese caso, sorteada todas las vías recursivas, que es la garantía que tiene el imputado, puede llegar más rápidamente que antes a juicio. O sea, técnicamente lo que se logró acá es acelerar el proceso quitando una vía recursiva habitual, porque en el 100% de los casos de dictado de un auto de procesamiento era apelado, ¿no es cierto? Entonces acá, por eso nosotros hablamos de un aceleramiento en la tramitación de la causa. Y si en la instrucción se prueba que la persona, bueno, hay falta de mérito o sobreseimiento, ¿lo decide la instrucción? Lo puede decir la instrucción si tiene los elementos adecuados. O sea, no necesariamente no tiene que pasar a ustedes. No, salvo puede llegar a pasar a nosotros si en el caso de que hay una falta de mérito o un sobreseimiento, obviamente el imputado puede llegar a apelar, pero es muy difícil. Lo que sí va a apelar es el Ministerio Público y Fiscal y o el querellante particular, que ahora tenemos la figura, ¿no es cierto? ¿Cuánto tienen el dato de querellante particular? Digo, ¿cuánto hasta ahora, yo en el caso particular visto a partir de la Cámara, no hemos tenido ningún acceso a la Cámara de ningún expediente, como lo decía el doctor hoy, respecto a conflictos derivados de la intervención del querellante, ni tampoco en el expediente que haya venido por otro tipo de recurso donde estaba actuando el querellante. Lo que sí quería agregar un poquito a lo que decía el doctor respecto a la valoración que el juez de instrucción puede hacerlo, y si en estos casos de delitos donde está involucrado el contexto familiar, el juez está posibilitado por nuestro código a
dejar detenida a una persona si considera que hay riesgo para la víctima. No solamente en ese básico riesgo procesal que decíamos anteriormente los dos, sino que le da el nuevo elemento. Por eso insistimos nosotros que es el juez de instrucción el que está en el contacto con la causa, el que puede darnos a todos, en definitiva, los fundamentos esenciales, porque cuando viene a la Cámara ya está consumada una resolución, y sobre esa resolución es la que tenemos que nosotros dirimirnos. Una consulta. Desde que están en funcionamiento, desde septiembre del año pasado hasta ahora, la relación con los jueces de instrucción es buena, se agilizó, digamos, desde la mano también de entrar en funcionamiento de este código procesal. ¿Es buena la relación o por ahí queda el resquemor de que ustedes parezcan como celadores de jueces y fiscales? Yo podría ser casi subjetivo porque fui juez de instrucción y tenía y sigo teniendo la misma relación con los jueces. Es decir, cada uno entiende que las funciones por ahí son diferentes, así como era también diferente de un juzgado a otro. Nosotros, el doctor también tiene muchos años de experiencia en la justicia provincial y seguimos manteniendo la misma relación. Es más, decía anteriormente también de que se ha logrado tener esa informalidad de consulta, de ahondar criterios, por eso para nosotros tratar de formalizar un poco es que vino esta decisión de la Cámara de darles digitalizadamente las resoluciones, ¿no es cierto?, de contribuir, es constante la interrelación que tenemos. Que esa es la idea, en definitiva, de trabajar todos en el mismo rumbo, porque ¿quién tiene que estar, qué tenemos que garantizar, hablando del término de garantía? Que la sociedad pueda tener una justicia efectiva, ¿no es cierto? En lo que atañe al fuero penal nos involucra a nosotros. Dentro de las reformas, ¿existe ahora la posibilidad de que las dos partes en un proceso lleguen a un acuerdo antes de que haya una elevación a juicio o antes de que haya una decisión en instrucción primaria? Sí, es el llamado criterio de oportunidad del artículo 61 en adelante del Código Procesal, que establece, no en todos los delitos, sino aquellos delitos generalmente de carácter patrimonial o pequeñas rencillas de orden familiar o de vecindad, o siempre y cuando las partes, es decir, el Ministerio Público Fiscal, la parte afectada y la parte acusada lleguen a un acuerdo, pueden llegar. Hay determinados requisitos a complementar, como por ejemplo el resarcimiento económico y fundamentalmente el consentimiento de quien es víctima o damnificado de ese delito. Si se logra este acuerdo, ¿lo debe ratificar el juez? El juez lo ratifica y se archiva la causa. O sea, termina la causa, para decirlo de otra forma. Que eso también es un logro, porque si no, como el derecho penal es de orden público, el juez, desde que inicia la causa, tiene que llegar a un término y que eso dilata muchas veces la producción de pruebas, la cantidad de trabajo que hay en un juzgado de instrucción, dilata el estado de incertidumbre que tiene una persona que es denunciada o acusada por un delito. Lo que se busca en toda esta nueva operatoria que estamos teniendo es llegar a lo más pronto posible en aquellas causas que ameritan hacerlo a una sentencia, ¿no es cierto?, que solucione este estado que, como le decía anteriormente, de incertidumbre que le ocasiona a cualquiera de nosotros que somos acusados, tildados de un presunto delito. Y eso lo damos en la etapa de sentencia, ¿no es cierto? Hay una última que me quedó picando del panel anterior que tuvimos, que yo preguntaba, y bueno, la doctora Rita Mil, por no tener la causa y por no conocerla tampoco no había podido dar una respuesta, pero era una causa de la Cámara, ¿no? Y tiene que ver con la utilización, o mala utilización a veces, de la figura del habeas corpus. Digo, hubo un fallo importante también de la Cámara que en cierta forma sentó una jurisprudencia con respecto a esto. Entonces, ¿cómo se puede ver esto? Justamente nos tocó a los dos emitir voto y hemos coincidido en que es un instituto que está dado para otra cuestión, no para porque realmente el habeas corpus sirve para cuestionar una detención ilegal, básicamente, o un aumento en las condiciones o sea, en contra del sujeto en las condiciones de detención. Y en este caso planteado no se daba porque era una persona que había sido sometido a proceso primero y después llegado a la etapa de juicio donde fue condenado, ¿no? La vía recursiva era otra. Eso fue nuestro precedente, está basado en eso, y en los precedentes no solamente de la Corte Argentina, sino de las Cortes Internacionales, ¿no? El Instituto del Cuerpo es un instituto muy útil, pero utilizado conforme al espíritu de ese instituto. Claro, está previsto solamente en dos situaciones: la detención ilegal, que es justamente la arbitrariedad estatal cuando se detiene ilegítimamente a una persona,
o al detenido se agrava su situación de detención. Para esos dos supuestos solamente funciona, y no para una persona que fue condenada en un juicio oral y público. Para eso existen vías recursivas, como bien dijo el doctor, hacia arriba. Es decir, una casación cuestionando esa detención, porque está bien, rige todavía el principio de inocencia, porque la sentencia que lo condenó no está firme. Pero requiere de una vía recursiva hacia arriba, como bien dicen los tratados internacionales, que siempre se tiene derecho a recurrir a instancias superiores y no bajar. Porque acá de una cámara que condena se baja un juez de instrucción, es decir, se generaría una especie de conmoción institucional, porque mañana un juez de instrucción puede decidir sobre lo que decide una cámara y viceversa. Mañana en la cámara podemos decidir sobre el superior tribunal, y no es así el sistema. Por eso depende de cómo utilicemos las herramientas y cómo interpreten los que operan el sistema a la ley. En este caso, en uno de estos dos casos, también la circunscripción distinta, también... Sí, eso está. Si fuese un instituto de cuerpo utilizado como debiera, podría haberse planteado en cualquier circunscripción. Eso no se cuestionó, lo que es el ataque a la jurisdicción. Bueno, en principio porque el mismo fiscal de Cámara renunció a ese agravio de la jurisdicción, entonces nos abocamos exclusivamente a lo que era materia de agravio, ¿no es cierto? Quizás también como cuestión novedosa, nosotros hemos tenido en la causa recientemente por primera vez la merituación del llamado plazo razonable, es decir, justamente velando para que una persona no esté tanto tiempo detenida en prisión preventiva sin que llegue a juicio. Nos ha pasado, recientemente hemos dictado un fallo con el doctor respecto a una situación muy particular, donde personas llevan detenidas más de 3 años sin que haya superado la etapa de instrucción, violentando no solamente los tratados internacionales, sino la ley argentina respecto a lo que es la prisión preventiva. Y hicimos la valoración justamente en función a los preceptos establecidos por los tratados internacionales, ¿no es cierto?, el Tribunal Europeo, por ejemplo, que ya determina cuáles son las valoraciones que hay que hacer, es decir, valorar si hubo responsabilidad del imputado haciendo medidas recursivas para detener el proceso, si hubo inconducta de parte de el mismo Estado a través del Poder Judicial que no hizo su trabajo a tiempo, y sobre todo lo valoramos en este caso en particular si había o no el riesgo procesal. Y creemos que es un fallo novedoso porque analizamos lo que es el plazo razonable, que todavía es una cuestión, si bien hay precedentes de la Corte, no está bien determinado cuál es el tiempo razonable para que una causa comience y llegue a la etapa de juicio. ¿Por qué se demora esta causa? ¿Por cuestiones procesales o por...? Y por cuestiones procesales, pero lo que nosotros analizamos y hemos concluido de que no había una responsabilidad del imputado y tampoco del juez, pero que sí, tampoco había elementos objetivos para decir, bueno, esa persona mientras se soluciona su situación procesal respecto a que llegue la causa a juicio, deba permanecer detenida. Porque ahí es donde entramos a valorar el riesgo procesal, ¿no es cierto? Cuando vimos que no había elementos en esto que decía, en esa valoración primaria, hicimos un hincapié en que si en libertad iban o no a entorpecer el procedimiento. Obviamente que no, porque la causa estaba concluida, estaba ya en la etapa de elevación a juicio. Y por otro lado, tenían arraigo, son personas que tienen arraigo. O sea que no se daba un elemento que decía un peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. En esa causa en particular, es cierto, el Estado tiene, porque el Estado mismo se fijó a través de la 24390 un límite, así como se fija el partido de fútbol en 45 minutos, bueno, el Estado se fijó 2 años para investigar una causa y tenerlo una persona privada de su libertad constitucional de transitar libremente por el país durante ese periodo de tiempo. Salvo que la causa sea compleja, pedir una prórroga a una Cámara por 1 año más. Ese es el plazo máximo, la 24390 y su reforma, la 25.000, no me acuerdo el final de la... Que la Corte después interpretó en el caso Jorge Acosta de lesa humanidad, donde sí era compleja, y Jorge Acosta, alias el Tigre, el famoso llevaba ya casi 7 años en prisión preventiva, pero eran una infinidad de hechos en concurso real, con muchas más personas implicadas y todos funcionarios estatales del aparato estatal, o sea, eso todo retrasó la causa. Y bueno, la Corte interpretó en ese caso, en ese fallo Jorge Acosta, de que la interpretación era judicial con respecto a si, no obstante haberse
sobrepasado los términos fijados, bueno, que era correcto y sobre todo en casos de delitos de lesa humanidad. Pero en el caso concreto que estamos hablando, es un hecho común ocurrido en un pueblo con una persona que terminó muriendo, bueno, en una comisaría. Eso es todo, pero la causa es compleja porque tiene nada menos que 13 personas sospechadas de delitos de la más variada gama. Y se sumó un error en la acusación fiscal que lo hace caer a la propia acusación fiscal porque, bueno, son cuestiones técnicas que están bien explicadas en el fallo, y eso también iba a retrasar de nuevo, y nosotros no teníamos justificativo alguno como operadores del sistema judicial misionero para seguir manteniendo en prisión preventiva a esos 2 sospechados que quedaban privados de libertad, 3 de los 13. Esto no implica que la causa vaya a tener ningún final de archivo, y solamente asegurar que la persona en ese trato de inocente que decimos anteriormente pueda esperar en libertad del juicio. Claro. Sigue no sé, es decir, en ningún momento se hizo una valoración de la calificación legal ni nada, ¿no es cierto? Simplemente que se valoró lo que se tenía. Hay una cuestión muy básica que hay que tener en cuenta. Hoy es muy difícil a cualquiera de nosotros, planteémonos nosotros mismos esta posibilidad de mantenernos prófugos y ocultos. Es imposible, imposible. Salvo que nos vayamos a vivir a la selva misionera, en el Yabotí, nos quedemos ahí por decisión propia con la alimentación necesaria para 10 años sin salir de ahí. No podemos, donde salgamos en algún momento nos van a detectar. Es imposible estar prófugo. Con la tecnología que hay. La última cuestión, por lo menos de mi parte, con respecto a las modificaciones del código. Cambió ahora, no sé si la palabra correcta es política, pero cambiaron los mecanismos por las inhibiciones de ustedes, de los jueces de primera instancia. No, las causales son las mismas. Se agregó una causal si hay una cuestión que moralmente afecta a un magistrado que antes no preveía, pero sigue siendo las causales anteriores, ¿no? Bueno, hasta ahí, entonces antes, si había alguna cuestión que lo afectaba moralmente al juez, tenía que aguantársela, digamos. Sí, tendría que ser muy grave, y bueno, ahí tenía que recurrir a jurisprudencia interpretativa, porque ahora el código le permite, evitado esa violencia moral, puede apartarse de la causa. Lo que yo quería poner a agregar es que se entienda que cuando nosotros hablamos de la garantía, estamos hablando de que eso, lo único que exige es que el juez analice caso por caso. Es decir, no es la generalidad que todo tiene que estar libre o todo tiene que estar preso, sino en caso por caso hay que aplicar la ley, simplemente es eso. Yo paso una consulta, así como vos decías, más. Se habla mucho de la modificación del Código Penal en la Argentina. En muchos casos vemos que sin ni siquiera tener un anteproyecto ni nada, digamos. ¿Qué opinión tienen ustedes con respecto a la vigencia de este Código Penal que tenemos? No procesal, el Código Penal. Sí. Básicamente lo que pide la gente que es aumentar penas. Yo no sé, es decir, creo que obviamente que nuestro Código Penal es de mucha data, necesita reforma, pero me parece que lo más importante es la discusión para ver qué necesita la sociedad como Código Penal. Lo que se llama hacer política criminal, ver todo el contexto en la producción del delito y cuáles son las medidas que podrían disminuir o neutralizar esa producción de delitos. Porque si se hace una modificatoria, como siempre ocurrió en Argentina, es solamente para el momento y genera después en la interpretación, más interpretación, más interpretación, y terminamos aplicando un código penal inexistente, ¿no es cierto? Nos alejamos de la letra del código. Por eso, en lo particular, creo que sí hace falta modificar el código, pero debe ser una cuestión analizada con todos los sectores de la sociedad. Que si bien los legisladores son los que tienen que tomar la determinación de sancionarlo, ¿no es cierto?, pero requiere un estudio que involucre a todos los actores, que como ocurre, es lo mismo que dije respecto a lo que pasa hoy en la sociedad, todos somos actores en este caso. Donde estemos tenemos que aportar nuestro granito de arena para lograr esa buena convivencia social. Yo lo que quiero decir es algo, ¿no? Yo cuando fui a la facultad allá por el año 1976, este era el mismo código, pero a su vez este código, que está vigente en 2014, es del año 1921, es decir, ¿qué parangón tenemos nosotros para ver cómo era la sociedad de 1921 de la Argentina con la nuestra? Pasó mucho tiempo, ¿no es cierto?
la sociedad va cambiando con el tiempo y los cambios, qué sé yo, son muy rápidos si se quiere, pero nosotros tenemos una ley de 1921 que nos está rigiendo. Acá hay concepciones hasta lombrosianas si se quiere, porque Enrico Ferri, cuando se sancionó este código, el famoso positivista italiano, vino a hacer lobby a la Argentina en 1921 y logró meter algunas cuestiones acá en el Código Penal. Es decir, tenemos una herramienta muy vieja y nuestros legisladores son los encargados de legislar con respecto al tiempo actual. Hay muchos hechos punibles nuevos, los informáticos. Bueno, por eso, eso es materia del legislador y así lo establece el sistema republicano, y ellos son los encargados de legislar. Y el Poder Judicial de reprimir y aplicar la ley y nada más. Estamos de acuerdo que se tiene que actualizar nuestro antiguo y viejo código. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Cerramos otro envío de Justicia de Todos, el canal online del Centro de Capacitación y Gestión Judicial, con la idea de juntarnos algunos minutos, magistrados, jueces, con periodistas. En el caso de hoy han estado los jueces López y Benialgo, que son el presidente y vicepresidente de la Cámara de Apelaciones Penal de Misiones, y los colegas Peloso del Diario El Territorio, Galarza de Noticias del 6 y Padula de Misiones Online. Muchísimas gracias.